En siguiente lugar, vimos también que la iglesia está dirigida por preferencias y el pasaje que estudiábamos era Filipenses, capítulo número 2. Después de eso, hermanos, vimos que la permanencia pastoral decrece y el pasaje que estudiábamos era segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 al 5, cumple tu ministerio, dice el apóstol Pablo. La siguiente es que la iglesia rara vez oran juntos, y cuando hablamos de orar juntos, obviamente nos referíamos a un orar como el de la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo número 2. Después de eso, hermanos, vimos que la iglesia no tiene un propósito claro. El hermano Agustín lo mencionó desde la primera reunión y que es muy cierto, una iglesia que no tiene propósito, dirección, le tira todo y no le pega nada. Entonces veíamos lo importante que es tener ese objetivo claro, Filipenses capítulo 1. Otra característica más que tenían en común estas iglesias que cerraron es que la iglesia se obsesiona por las instalaciones. Obviamente las instalaciones son necesarias, pero eso no puede llegar a ser el enfoque principal. Y el texto que estudiábamos era Mateo capítulo número 6. Y ahora sí, hermanos, obviamente todo este estudio, hermanos, que hemos llevado hasta este momento nos ha proporcionado mucha información, hermanos, de una manera negativa, por así decirlo. Pero la realidad, hermanos, es que no se puede presentar una autopsia de otra manera, ¿sale? Sin embargo, aún a pesar de que ha sido información complicada de a lo mejor asimilar, lo que también es cierto es que esto nos ha proporcionado a nosotros información que nos permite ayudar o que nos ayuda a discernir por qué es que las iglesias mueren o por qué es que las iglesias se están cerrando. Y en esta sección final, hermanos, el hermano aborda algunas ideas o algunas respuestas que dependiendo la gravedad de la iglesia, es que aplican estas respuestas. Ahora es importante, hermanos, que entendamos que estas respuestas no son como una solución mágica o fácil o como una receta secreta para que las iglesias no mueran. Sencillamente son sugerencias que se pueden dar o que podemos nosotros hacer con la finalidad de revitalizar la iglesia. Ahora, lo cierto también, hermanos, es que hay cosas, hermanos, y fíjense bien esto que voy a decir, hay cosas que son imposibles para los hombres, ¿ok? Pero que no lo son para Dios. Y una de esas cosas que son imposibles para los hombres, pero que no lo es para Dios, es precisamente revitalizar la iglesia. Es decir, tú y yo, hermano, por mucho que queramos hacerlo, nosotros no vamos a poder traer vitalidad a la iglesia. Quien trae vitalidad a la iglesia es el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor de la iglesia. La iglesia es de Él, la iglesia es suya. Él dio su vida por la iglesia, no la dimos nosotros. Él fue aquel que dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Entonces, cuando hablamos de revitalizar las iglesias, es importante que entendamos que no somos nosotros, sino que es Dios el que va a hacer esto posible. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, es importante también decir entonces que para poder entrar en este proceso de revitalización de las iglesias, necesitamos hacerlo a través de mucha oración. Si queremos traer vitalidad nueva, un aire nuevo a nuestra congregación, a la iglesia que Dios nos permite pastorear, que es su iglesia, necesitamos hacerlo con mucha oración, mis amados hermanos. Así que mientras entramos en este proceso de revitalizar una iglesia, debemos hacerlo siempre bajo la dirección de Dios. El hermano entonces, antes de entrar a estos 12 consejos que el hermano da dependiendo de la gravedad en la que se encuentra la iglesia, debemos identificar, hermanos, que estadísticamente hablando, y este es un dato real, hermanos, hay 4 tipos de iglesia. El primer tipo de iglesia, hermanos, son las iglesias sanas. Las iglesias sanas, hermanos, representan el 10%. Son iglesias crecientes, iglesias que están impactando su comunidad, que están haciendo misiones, que están trabajando en la obra, extendiendo el reino de Dios. Son el 10%, hermanos. Nada más imagínense. Estadísticamente hablando de todas las iglesias, solamente el 10% son iglesias sanas. De ahí, hermanos, tenemos iglesias que se les conoce como iglesias con síntomas de enfermedad. Estas iglesias, hermanos, equivalen al 40%. Entonces tenemos 10% de iglesias sanas, 40% de iglesias con síntomas. El siguiente grupo de iglesias, hermanos, son iglesias muy enfermas, que representan el 40%. Y finalmente, hermanos, tenemos las iglesias moribundas, es decir, que o ya murieron o que están en un proceso de morir. Y eso representa el 10% restante. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, la mayoría de las iglesias nos encontramos en iglesias o con síntomas de enfermedad
o muy enfermas. Entonces, eso nos da a nosotros, hermanos, una oportunidad de decir que las iglesias que están con síntomas o que están muy enfermas tienen una chance, hermanos, o un chance de poder revitalizarse y llegar a ser parte de ese 10% que son iglesias sanas. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? El hermano, o el título del libro es Autopsia de una iglesia muerta y 12 respuestas para poder mantener tu iglesia viva. Entonces, el hermano agrupa esas 12 respuestas en 3 grupos, hablando de las iglesias que están con síntomas, las iglesias que están muy enfermas y las iglesias que están muriendo. ¿Qué hacer? Son 4 respuestas para cada una de estas iglesias. Vamos con la primera. ¿Qué debemos hacer o qué sugiere el hermano? Recuerda, hermano, que no es una receta, ¿vale? No es una receta para que tú vayas y lo apliques así como va, ¿sale? Sino solamente, hermano, son algunas ideas que el hermano ofrece, algunas respuestas que el hermano da a este interrogante. Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestra iglesia tiene síntomas de enfermedad? Bueno, primero, hermanos, debemos averiguar si nuestra iglesia cae en este grupo, ¿ok? ¿Cómo sabemos que una iglesia tiene síntomas de enfermedad? El hermano ha encontrado que las iglesias que empiezan a tener síntomas, básicamente, hermanos, los primeros síntomas que se manifiestan en este tipo de iglesias es que en la iglesia comienza a impregnarse, hermanos, una actitud contagiosa que dice que los mejores tiempos ya han pasado. Si ustedes se acuerdan, hermanos, hablábamos de que el héroe es el pasado. Pero hay un momento, hermanos, en que la iglesia toma al pasado como el héroe, y hay un momento en el que eso comienza a impregnarse en toda la congregación. Es decir, los miembros de la iglesia empiezan a pensar, como que ya no estamos en nuestros mejores tiempos, como que ya no estamos creciendo igual, como que ya no estamos, y entonces ahí es en donde empieza esto. Ahora, eso es una actitud contagiosa que se pasa de un miembro a otro, ¿ok? Por otro lado, los ministerios se comienzan a enfocar en el interior de la iglesia en lugar del exterior. Solamente por poner un ejemplo. Imagínense que el grupo de jóvenes de la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y llegaron a ser 100 jóvenes o una cosa así. Pero cuando ya son muchos, en lugar de enfocarse en seguir alcanzando más jóvenes, se enfocan en cómo los que ya tienen no se vayan, ¿no? Entonces, nuevamente, se empiezan a enfocar en un asunto interno en lugar de buscar alcanzar más o idear maneras de seguir alcanzando más jóvenes, se empiezan a cerrar en su propio mundo. Y por otro lado, otra característica que tienen estas iglesias es que los números usualmente son ignorados, es decir, solemos ignorar los números, empezamos a decir, es que no importa tanto los números, ¿no? Yo no sé si ustedes han dicho esto, a Dios le importa, ¿no? ¿Alguna vez lo han dicho o si alguna vez lo han escuchado? Es que a Dios le importa más la calidad que la cantidad, ¿no? Ahora, es verdad, pero no es verdad. ¿Por qué creo yo que es verdad, pero no es verdad? Porque es verdad, a Dios le importa la calidad, pero también, hermanos, a Dios le importa la cantidad. Yo soy de los que creen, hermanos, que nosotros contamos a la gente porque la gente cuenta. ¿Sí me explico? Y eso nos da un parámetro, hermanos, para poder medir el crecimiento. De otra manera no se puede. Y, hermanos, de verdad, Dios no está en contra de que la iglesia crezca. Es más, si nosotros observamos cómo es que el crecimiento se da en el libro de los Hechos, hermanos, nosotros nos vamos a ir de espaldas, de verdad, al ver cómo la iglesia crecía. Y no solo la iglesia crecía, sino que la iglesia crecía porque, según la palabra, el evangelio crecía. Entonces, el crecimiento, hermanos, numérico es un resultado natural de que el evangelio crezca en la vida de la iglesia. Entonces, los números son importantes porque nos dan eso. Pero para algunos que están con síntomas, empezamos a decir que ya no son tan importantes. Y el más importante síntoma, hermanos, este es el más importante síntoma de estas iglesias, que empieza a haber una carencia de un sistema para hacer discípulos de una manera intencional. La iglesia, hermanos, está para hacer discípulos. Y si la iglesia ha dejado de alguna manera de hacer discípulos, o no tiene un sistema intencional de discipulado, entonces estamos en este tipo de iglesias que tienen síntomas de enfermedad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué sugiere el hermano que podemos hacer? 4 respuestas, hermanos. Ahí les va la primera. Número 1. Debemos orar, hermanos, para que Dios abra los ojos del liderazgo y de los miembros a oportunidades para alcanzar a la comunidad en donde se encuentran. Dicho de otra manera, necesitamos orar por aquellos que están al frente de la iglesia con la finalidad de que encuentren, de que abran los ojos para que se enfoquen nuevamente hacia afuera. ¿Ok? Respuesta número 2.
el hermano dice que debemos hacer una auditoría honesta sobre qué tipo de ministerios o en qué tipo de ministerios más bien prefieren invertir su tiempo los miembros de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Imagina que tú tienes un ministerio de oración, un ministerio de evangelismo, un ministerio de jóvenes, un ministerio de mujeres, ¿no? Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿en dónde se anota más la gente para servir? ¿Se anota en asuntos misioneros o asuntos de evangelismo? ¿O se anotan más en actividades que les van a servir a ellos? Es que yo me anoté en el de mujeres porque me ayuda a mí. O yo metí a mis hijos a la escuela bíblica de vacaciones porque les va a ayudar a ellos a crecer, ¿no? Entonces, si están pensando en inscribirse a un ministerio o a comenzar a colaborar en un ministerio solamente para su propio bien, entonces estamos teniendo un pequeño problema ahí, ¿okay? Entonces, ahora, esto debe ser una auditoría honesta. Incluso el hermano, ahora yo sé que este consejo es muy americano, porque definitivamente en México no tenemos ese tipo de cultura. Incluso el hermano lo que sugiere es que invitemos a un pastor que no sea de la iglesia o a un hermano de confianza que no sea miembro de la iglesia con la finalidad de que pueda darnos una asesoría honesta, en amor, pero muy real, con la finalidad de que podamos nosotros darnos cuenta si estamos en un buen camino o estamos haciendo algo mal, pero que nos diga la verdad. Vaya. La tercera Días. respuesta, hermanos, Hola, nena. la tercera respuesta que tenemos nosotros aquí es que debemos hacer una auditoría, así como de los miembros y en qué ministerio se inscriben, debemos hacer también una auditoría sobre cómo la iglesia gasta el dinero. Hay muchas iglesias que, como nosotros lo sabemos, que van al día y que prácticamente no pueden hacer un presupuesto. Pero lo que sí podemos ver es que en su libro de gastos, en su libro de finanzas, ver en qué están gastando el dinero. Entonces, esta auditoría, hermanos, igual debe de ser bien honesta, decir, estamos gastando el dinero en su mayoría, a lo mejor de una manera interna en lugar de externa. O a lo mejor estamos gastando el dinero en misiones, ¿no? Y el mayor presupuesto es para eso. Entonces, hay que hacer una auditoría honesta sobre cómo la iglesia gasta el dinero que tiene. Y finalmente, hermanos, la última respuesta para este tipo de iglesias es que hagan un plan específico para ministrar y evangelizar a la comunidad. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, las cuatro respuestas van enfocadas en que una iglesia con síntomas, según lo que el hermano está proponiendo en este material, la manera en la que van a salir de tener síntomas es sencillamente dejarse de enfocar hacia adentro y empezar a enfocarse hacia afuera. Ok, mis hermanos, en lugar de enfocarse hacia adentro, se empieza a enfocar hacia afuera. Y yo creo, hermanos, que definitivamente, y una vez más lo voy a decir, el, según lo que nos está manejando este hermano, lo que sucede es que la iglesia que tiene estas características, o que cae en este grupo de iglesias que tienen enfermedad, la razón es porque dejaron de enfocarse hacia afuera y empezaron a enfocarse hacia ellos. Entonces, obviamente, hermanos, hay que orar para que dejemos de enfocarnos hacia adentro y empezar de una manera intencional a enfocarnos hacia afuera. ¿Ok? Entonces, hay un compromiso como cada vez que estamos en este libro, cada vez que acaba un capítulo, el hermano sugiere que hagamos un compromiso de oración y algunas preguntas para reflexionar. Entonces, primero vamos al compromiso de oración. El hermano sugiere la siguiente oración. La voy a leer, hermanos. Ustedes ya tienen el material ahí en el chat. Si gustan descargarlo, hermanos, ahí está. Básicamente el compromiso de oración dice así. Y lo voy a leer, hermanos, pero lo voy a leer a manera de una oración. Entonces dice, Señor, déjanos ver a nuestra iglesia con honestidad y con ojos abiertos. Ayúdanos a comprender en dónde nos hemos salido de balance en cuanto a ministerios internos y externos. Y dale a tu iglesia una visión de hacer una diferencia en nuestra comunidad. Y aún más, Dios, ayúdame a ser un catalizador y un instrumento para que estos cambios que debemos dar sucedan. Amén. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas para reflexionar. Además de los síntomas, hermanos, si alguien quiere contestar, hermanos, adelante, nada más active su micrófono. Creo que todos pueden hacerlo.
además de lo ya mencionado, ¿qué otros crees que pueden ser los primeros síntomas de enfermedad que pueden presentar estas iglesias? Sería la primera pregunta para reflexionar. La segunda pregunta para reflexionar es, ¿el hermano sugiere estas 4 respuestas? Es decir, estas que ya vimos que es orar por el liderazgo, hacer una auditoría de en qué se involucra la iglesia, hacer una auditoría de las finanzas y hacer un plan específico para ministrar y evangelizar. ¿Qué otra respuesta podrías tú agregar, hermano, a esta lista? Recuerda que son solamente algunas sugerencias que el hermano da, algunas respuestas. La pregunta sería, ¿podemos nosotros agregarle alguna otra pregunta, alguna otra respuesta a esto? Y la última es, en el contexto de Hechos 1, versículo 8, Hechos 1:8, voy a darle lectura, hermano, solamente para que lo tengamos en la mente. Hechos 1:8, Hechos 1:8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el contexto de este pasaje, hermanos, ¿cómo podría aplicarse este texto a las iglesias que tienen síntomas tempranos de enfermedad? Entonces, están las 3 preguntas, hermanos. Si alguien quiere contestarlas o si alguien quiere dar algún comentario, hermanos, este es el tiempo. ¿Alguien, hermanos, tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer, hermanos? Hermano Paco. Adelante, hermano Noé, dime. Mira, bueno, yo estaba pensando que a lo mejor, en base al último punto que dijiste, Ajá. hacer de evangelización y discipular, parece. Sí. Bueno, yo creo que sería bueno también, en el enfoque hacia afuera, ver algunas necesidades que hay en la comunidad. Ajá, ok. O algunos grupos necesitados en la comunidad en los que la iglesia pudiera suplir una necesidad. Todo con la finalidad de compartir el evangelio. Sí. Porque en ocasiones la iglesia está tan enfocada hacia adentro que no ve las necesidades que tiene la comunidad. Y a veces decimos, es que ¿cómo le podemos llevar el evangelio a la gente? Entonces, a través de esos grupos, a través de diferentes necesidades que la comunidad vive, pudiéramos nosotros acercarnos a ellos. Uh-huh. Correcto, hermano. De hecho, fíjate que eso es muy interesante, hermano, porque les voy a platicar algo que hicimos nosotros como iglesia apenas el fin de semana pasado. Tuvimos la escuela bíblica de vacaciones de manera virtual, algo que nosotros creíamos que no podría, que a lo mejor no iba a funcionar, pero el Señor nos movió a hacerlo, lo hicimos y por la gracia de Dios, hermanos, fue una gran bendición. Y al final, casi al final de la escuela bíblica dijimos, oiga, necesitamos seguir haciendo esto. Y dentro de la plática con el liderazgo que estaba a cargo de este asunto de escuela bíblica, se nos ocurrió una idea precisamente de eso, de pensar en nuestra comunidad. Y ahorita, hermanos, se los paso así al costo, hermanos, es algo que el Señor nos dio a nosotros. Y si ustedes pueden hacerlo, hermanos, si tienen gente que les pueda ayudar, háganlo. Ahorita la gente, hermanos, está muy preocupada por un asunto. Y el asunto por el que están preocupados es por el asunto educativo, hermanos. Es un problema que si ustedes hicieran una encuesta, preguntarle a los papás, a los padres de familia, si tienen temor de cómo va a ser el asunto educativo con sus hijos, de manera que van a ver solamente la tele y ahí va a haber un maestro al que no le pueden preguntar, al que no le pueden decir, maestro, no entiendo, o cosas así. Los padres de familia tienen miedo, hermanos. No saben qué va a pasar. Dios nos ha bendecido a nosotros como iglesia con muchos hermanos que son maestros. Entonces se nos ocurrió la siguiente idea. Vamos a tener un club bíblico los sábados de manera virtual con los pequeños, pero vamos a incluir en cada reunión 2 cápsulas del saber, le llamamos. Y vamos a invitar a un maestro, tenemos un maestro de matemáticas, maestros de español y otras materias, y los vamos a invitar a que estén en la videollamada al inicio y al final, 2 cápsulas, una al inicio y una al final, con la finalidad de que les puedan ahí preguntar, oiga, maestro, yo no entiendo cómo se suman, o cómo se resta, o cómo se hace esto o el otro. Y lo que va a pasar es, los maestros van a estar ahí, los hermanos maestros van a estar ahí con la finalidad de ayudar a los niños. Entonces,
Eso nos está sirviendo de gancho para atraer más niños a este club, pero al mismo tiempo estamos bendiciendo la vida de estos pequeños, o vamos a hacerlo. Entonces, es muy cierto, hermano, podremos hacer eso que comentas, de ver la necesidad de la comunidad. Y ahorita, hermanos, esta es una al menos que yo puedo ver que es muy, muy clara. Gracias, hermano Noé. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna otra aportación? ¿Alguna otra pregunta? Yo, hermano, Hermano Yael. sí, me llamó la atención cómo el hermano sugiere esa parte de una forma para poder hacer una apreciación de la iglesia de alguien de afuera. Y pues recuerdo que el Señor me permitió estudiar la universidad, y eso se conoce como outsourcing. Y, Ujú. y, y pues sí, siempre se tiene que llamar a alguien, inclusive ese principio o esa idea también tiene su relación con el Señor, porque el Señor tuvo que venir y darnos la luz e iluminarnos a nosotros, pero nosotros mismos somos incapaces. Entonces creo que Ujú. eso sucede también a nivel iglesia, a nivel personal. De hecho, el ser humano también es muy, no sé por qué, pero es muy complicado que cuando alguien llega y te dice directamente, oye, ¿sabes qué estás mal en esto? Siempre hay una barrera, ¿no? Entonces, curiosamente, el evangelio es arrepentidos y como, o sea, todo tiene una situación y todo es la misma base, pues. Entonces, se me llama la atención cómo ese principio, hasta en las ciencias, se toma, pues, ¿no? Ujú. Entonces, me nada más como comentario, o sea, es algo interesante, pues. Así es, hermano. Gracias, hermano Eric. ¿Alguien más, hermanos? ¿O seguimos? Bueno, vamos a seguir, hermanos. Si alguien más, en cualquier momento, hermanos, si alguien más quiere participar, nada más nos lo hace saber y les damos el tiempo. La siguiente, hermanos, ya vimos las respuestas que el hermano sugiere a iglesias que tienen síntomas. El segundo tipo de iglesias, hermanos, son las iglesias que están muy enfermas. ¿Qué hacer o qué podemos hacer si las iglesias están muy enfermas? Ahora, es obvio, hermanos, que las iglesias no pasan de tener síntomas de enfermedad a estar muy enfermas de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Es obvio que eso no sucede, ¿ok? El problema es que las iglesias que están muy enfermas se debe a que no hicieron caso a los síntomas de la enfermedad hasta que la enfermedad ya se desarrolló y se convirtió en algo muy grave. Y nosotros, hermanos, podemos ver esto aún de manera natural en las personas. Yo no sé si ustedes conocen a alguien, pero yo conozco varias personas que empezaron a tener síntomas de algún malestar y dijeron, no pasa nada, al ratito se me quita, ¿no? Y empezaron a empeorar, hasta que ya la enfermedad fue tan grave que cuando fueron al doctor, el doctor les dijo, si hubieras venido hace un año, las cosas, estaríamos hablando de diferentes tratamientos, de diferentes cosas, pero debido a que no hicimos caso a los síntomas, las consecuencias actuales, entonces es un desastre, hermanos. Entonces, el punto aquí es que estas iglesias que están muy enfermas es porque a lo largo de varios años no hicieron caso a esos síntomas, ¿ok? Entonces, ¿qué indicadores, hermanos, qué indicadores tenemos de este tipo de iglesias? Bueno, sencillamente, hermanos, un indicador claro de que una iglesia está en serios problemas es que la asistencia dominical ha decaído significativamente. Es decir, pasaron de ser, y ahora esto obviamente va a depender de iglesia a iglesia. Hay iglesias que tienen miles de personas y que se redujeron a cientos. Hay personas que tienen cientos de personas y se redujeron a decenas, etcétera. ¿Sale? Esto es de manera proporcional, pero en términos generales, la asistencia dominical decae de una manera significativa. Esa es una evidencia de que la iglesia está muy enferma. Otra característica que tienen estas iglesias que están muy enfermas es que hay largos periodos de apatía. Es decir, los hermanos tienen periodos en los que no quieren hacer nada, están total y completamente apáticos, se sostienen nada más con el famoso recargando las pilas del domingo, de que a eso voy al templo a recargar las pilas, nada más para que me den la fuerza que necesito para aguantar toda la semana y entonces el siguiente domingo vuelvo a recargar las pilas, como si fuéramos teléfonos celulares. Otra característica que tienen estas iglesias es que la iglesia no conocen a la comunidad y viceversa, la comunidad no conoce a la iglesia. No hay nuevos miembros, dejaron de ingresar nuevos miembros a la congregación. Y entonces sí, los buenos viejos tiempos, esos tiempos de esplendor de la iglesia,
fueron hace 20 años, ¿vale? No es algo que empezaron a notar como que ya no es nuestro mejor tiempo, sino que la iglesia ya tiene 20 años o 15 años diciendo que ya los viejos tiempos, ya los buenos viejos tiempos ya pasaron hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay 4 respuestas, una vez más, 4 respuestas o sugerencias que el hermano nos da en este material. La primera respuesta, hermanos, es la siguiente. Y yo creo, hermanos, como decía nuestro hermano Eric hace un momentito, esto es de lo más difícil. Fíjense bien, hermanos, esto es de lo más difícil, pero yo creo que deberíamos tomarlo en cuenta. La iglesia debe admitir y confesar a Dios su terrible necesidad, hermanos. Y esto es de lo más difícil. Como decía nuestro hermano Eric hace un momento, es difícil reconocer que estamos mal. Y es difícil reconocerlo cuando alguien más nos lo dice, ¿no? Pero si queremos cambiar, hermanos, si queremos revitalizar una iglesia que está en esta situación, es necesario que admitamos que estamos en esa situación y confesar a Dios, hermanos, es importante que lo hagamos. Sobre todo si hay algún pecado que la iglesia haya estado cometiendo. De entradas, Dios nos mandó compartir el evangelio y si la iglesia ha dejado de hacerlo, eso es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, mis hermanos? Ustedes lo saben, es pecado. Entonces, eso es importante. Por otro lado, hermanos, la segunda sugerencia que el hermano da es que debemos nosotros orar por sabiduría y fuerza para hacer lo que sea necesario, hermanos. En este punto, hermanos, es como si tú llegas al doctor y el doctor te dice, tienes esta enfermedad y si no haces estos cambios radicales, vas a morir. Entonces, la iglesia debe orar por sabiduría y fuerza para hacer lo que sea necesario. Número 3, la iglesia debe estar dispuesta a cambiar de una manera radical. Porque una vez más, están a solo un paso de a lo mejor cerrar sus puertas y la iglesia necesita estar dispuesta a cambiar de una manera radical, hermanos. Porque nuevamente la iglesia está muy enferma y a menos que se hagan cambios radicales, la iglesia va a morir. Necesita hacer cambios radicales para poder regresar una vez más a tener vitalidad. Y finalmente, hermanos, el cambio debe de ser liderado a la acción y hacia afuera. Una vez más. Y esto, el hermano es muy consistente y muy directo en seguir diciendo esta verdad. La iglesia necesita dejar de pensar en ellos mismos y comenzar a pensar hacia afuera. ¿Ok? Entonces, una vez más, solamente los voy a mencionar. La iglesia debe admitir y confesar a Dios su terrible necesidad o pecado. Número 2, la iglesia debe orar por sabiduría y fuerza para hacer lo que sea necesario. Número 3, la iglesia debe estar dispuesta a cambiar de una manera radical. Y número 4, el cambio debe ser liderado a la acción y hacia afuera. Ahora, hay un compromiso de oración, hermanos, que nuevamente lo voy a leer y les voy a pedir a ustedes que simplemente lo oren conmigo mientras lo leo. Dice, Dios, creo que todas las cosas son posibles para ti. Muéstrame, Señor, lo que debo hacer para liderar mi iglesia de la desilusión a la esperanza. Y dame el coraje y valor para hacer esos cambios que son necesarios, incluso aquellos que son particularmente dolorosos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hay algunas preguntas para reflexionar aquí con respecto a este tipo de iglesias. Recuerden que estos dos que hemos visto hasta ahorita representan el 80% de las iglesias, ¿ok? Las preguntas para reflexionar son, ¿cuáles son los síntomas de una iglesia muy enferma? Ya los vimos. Y la pregunta más bien sería, ¿tu iglesia tiene alguno de estos síntomas? Piénsalo, hermano. Ahí sí no necesitas contestar necesariamente esta pregunta. Lo siguiente, hermanos, es la historia de Ageo 1. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, la historia de Ageo 1. El pueblo de Israel había regresado del cautiverio y habían comenzado a reconstruir el templo, pero debido a la presión externa y algunos problemas internos que tuvo el pueblo de Israel, dejaron de reconstruir el templo. Llegó el desánimo, llegó todo esto y dejaron de hacerlo y como consecuencia el templo llevaba años sin trabajarse. Entonces llega el profeta Ageo y les dice que por qué han dejado de reconstruir y empieza una vez más la reconstrucción del templo. Entonces, ¿cómo es que esta historia de la reconstrucción del templo se podría aplicar al cambio de curso de una iglesia muy enferma? Quisiera que lo pudiéramos reflexionar un momento. ¿Cómo podría este texto
que la iglesia, el pueblo de Dios en Ageo se abandonó al olvido ahí en la reconstrucción del templo. Recuerda que el templo en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios, es decir, dejaron de preocuparse por lo que realmente era importante y se enfocaron en lo que ellos creían que era importante, que eran sus propias casas. Recuerda el texto que dice que corrían cada quien a su casa. ¿Cómo se puede aplicar eso a una iglesia muy enferma? Y finalmente, ¿dónde puede comenzar una iglesia muy enferma? Con un liderazgo y miembros con un deseo verdadero de revitalizarse. ¿Dónde crees que podrían comenzar? Bueno, son preguntas, hermanos, para reflexionar. Yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, quiere hacer algún comentario aquí, hermanos, alguna pregunta o algo que quieran decir, hermanos. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Este es el tiempo, hermanos. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar, hermanos. Son estas 3 preguntas que nos dejan ahí para reflexionar. Y entonces vamos, hermanos, a la última pregunta, a menos al último grupo de iglesias, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Ok. Solamente, Paquito. Adelante, mi hermano. Bueno, primeramente, gracias, ¿no? Por todo lo que estamos escuchando. Hay algo que mencionaste hace un momento, o sea, no es ningún listado de cuestiones como la lista clave, ¿no? Para solucionar el asunto. Dios es el que hace las cosas, pero nosotros tenemos responsabilidad. O sea, nosotros como personas que estamos a cargo de la iglesia, como pastores, tenemos la responsabilidad de observar esto. Y en todo ese manual que estamos llevando, que hemos estado escuchando de parte tuya, y gracias a Dios por el hermano que lo escribió, va enfocado o va dirigido a los pastores, a los que estamos a cargo del trabajo en las iglesias. Y yo creo que ahí empieza todo, ¿no? Y qué bueno que lo estás mencionando. Muchas veces no nos hemos creído, en el buen sentido de la palabra, no nos hemos creído que Dios nos ha dado esa autoridad para poder trabajar en la iglesia. A veces somos muy cohibidos en el trabajo con la iglesia. A veces hay personas en la iglesia que tienen años. A veces son iglesias ya muy viejas. Personas que tienen años, que son los que mandan, que son los que mandan hasta el pastor, que son los que dicen que tienen que cambiar al pastor si el pastor no se ajusta. Entonces, es donde debemos nosotros entender que el Señor nos ha puesto y de verdad nos ha hecho un llamado. Entonces, estaba yo recordando, voy a quitarles unos 2 minutos, Adelante, recordando hermano. la cuestión o el pasaje que está en Efesios 4:11. Y hace tiempo yo lo dividía este pasaje del 4:11 al 14, o al 16 me parece. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y menciona cuáles son los dones: los apóstoles, dice, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y en el verso 12, estoy leyendo la traducción viviente, dice, ellos tienen la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos como pastores? De preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Tenemos la responsabilidad de preparar, de llevar, para que lleve a cabo la obra de Dios y de edificar. Y ese proceso, dice el verso 13, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y en el siguiente parte del versículo dice que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y en el verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Hay muchas iglesias que no han llegado a esa madurez. Hace unos días yo platicaba con mi esposa y con un grupo de hermanos de que el evangelio, gracias a Dios, porque entró hace muchísimos años en varios de nuestros pueblos, pero no hubo un seguimiento, o sea, no hubo un seguimiento, no hubo un verdadero discipulado. Hay pastores que llegaron a pensar el que es cristiano y no hay que enseñarlo, ¿no? Entonces va a crecer. Y hasta cierto punto hay algunos que han crecido, medio chuecos, pero han crecido. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido. Ahí me llama la atención, dice, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Concluyo. Gracias por recordarnos, por enseñarnos esto, y también le digo a mis hermanos pastores, mucha es nuestra responsabilidad. Hace unos 4 meses yo platicaba con un grupo de pastores y platicaba yo con el hermano Felipe, que estaba yo escribiendo algo sobre poder estar un mes en una iglesia con algún hermano y ese mes vivir allí, o sea, vivir por allí, rentar un cuartito y ayudarle al pastor, al hermano, observar cómo está trabajando en su iglesia, qué es lo que está haciendo. Y lo empecé a comentar con algunos pastores, de 10 pastores que les comenté, uno me dice, hermano, está apartado en su lugar, y los otros 9 dicen, me va a dar vergüenza que venga a ver lo que estoy haciendo. Entonces, ya está todo estoy escribiendo el material, y yo decía, un mes hablé con unos hermanos en Chiapas, y me decían los hermanos en Chiapas, sí, hermano, le dije, no se preocupen por la cuestión de la comida, le dije, yo ya hablé con mi iglesia, y la iglesia, yo me voy a desaparecer de aquí un mes, ya hay pastores aquí que me ayudan. Le dije, voy a ir a apoyarles. Le digo, porque no podemos saber qué es lo que están haciendo hasta que no observemos. Entonces, varios hermanos tienen batallamos, Paco, en algunos pastores hay mucha batalla de complejo de inferioridad, que es un problema. O sea, es que van a ver lo que es que no estoy haciendo bien las cosas. Y otros batallamos o podemos estar batallando con complejos de superioridad. Es decir, a mí nadie me enseña, ¿sí? Pero ya lo propuse yo a algunos pastores. Entonces, y decía un hermano, es penoso, hermano, lo que va a hacer es que se va a dar cuenta de lo que estamos llevando a cabo. Le dije, no, hermano, es con el interés de ayudar. Pero es muy buen punto lo que dice el hermano ahí en el libro y lo que mencionó ya. Así que Dios los bendiga, y ahí comentamos a ratito un poquito. Gracias, hermano Agustín. Es muy cierto, hermano, lo que estás diciendo. Este pasaje de Efesios es vital y crucial, y como yo comencé diciendo, el que da el crecimiento, hermanos, el que es dueño de la iglesia es el Señor, y nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de precisamente guiar al pueblo a esas verdades. Muchas gracias, hermano Agustín, de verdad, muy, muy buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? Si no, vamos a continuar, hermanos. Estamos ya casi sobre el tiempo. La última, recuerden, hermanos, estamos viendo 4 grupos de iglesias: iglesias sanas, 10%, iglesias con síntomas, 40%, iglesias con, muy enfermas, 40%, y finalmente iglesias que están muriendo o moribundas, o que ya definitivamente han muerto. Recuerda que cuando hablamos de la palabra morir, no significa que se murieron todos, ¿no? O algo así, sino que se refiere a que la iglesia local cerró las puertas. Porque algo que es importante decir, hermanos, en este último grupo de iglesias, es que la iglesia de Cristo, hermanos, y esto es claro, la iglesia de Cristo no puede morir, no va a morir, hermanos, porque Dios prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ahora, lo cierto es que la representación de esa iglesia de manera local en ciertos lugares, es evidente que esas iglesias han cerrado. De hecho, algunos dicen que las iglesias, por ejemplo, que el apóstol Pablo sembró, esas iglesias locales que el apóstol Pablo sembró, son iglesias que hoy en día no existen. Entonces, en algún momento esas iglesias tuvieron que cerrar o cerraron sus puertas por alguna razón. Entonces, de manera local, hermanos, la iglesia sí ha cerrado sus puertas de manera local. Y ahora, ¿qué hacer, hermanos? Si tu iglesia definitivamente está en camino de cerrar, o si la iglesia, o conoces alguna iglesia que está definitivamente y ya es algo irremediable, es importante resaltar eso, que el hermano hace la aclaración. Hay iglesias que irremediable, o sea, ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya se ha hecho lo que se pudo, y aún así los hermanos no quisieron salir adelante, o no quisieron hacer lo que se tenía que hacer. Entonces el hermano dice que si ya vas a morir, hay que hacerlo como la mayoría de la gente lo piensa, ¿no? Si voy a morir al menos bien, ¿ok?
¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer estas iglesias moribundas para que en sus últimos días o años hagan una diferencia positiva, hermanos, en pro del reino de Dios? El hermano, una vez más, es importante decir que el hermano escribe desde un contexto americano. Entonces, estos consejos, hermanos, sí creo yo que son muy americanos, pero que son muy interesantes y vale la pena examinarlos, ¿ok? El hermano dice que algo que puedes hacer, y ahora, a lo mejor suena una locura y suena descabellado lo que el hermano sugiere, pero nuevamente vale la pena que lo analicemos. Si ya una iglesia, hermanos, una iglesia, una congregación está muriendo, va a cerrar sus puertas y definitivamente van a dejar de reunirse como una iglesia local y cada quien va a partir a otras iglesias locales, el hermano lo que sugiere es esto. Número 1, vendan la propiedad y den el dinero a una iglesia que vaya comenzando y que esos fondos les puedan servir para tener un empuje grande en su inicio. Y de verdad, más esto ahora, nuevamente, suena descabellado porque si una iglesia está muriendo es porque su presupuesto está enfocado internamente, estaban gastando para ellos, y a lo mejor vender la propiedad y darle el dinero, regalarle el dinero a otra iglesia que va comenzando, a lo mejor es una locura, pero es algo que sugiere el hermano. Y la verdad es que no está tan descabellado, hermanos. Sin embargo, definitivamente sería algo difícil para aquellos que todavía están ahí como parte de la iglesia. Sin embargo, es importante tener en mente, hermanos, que todo lo que hay en este mundo es de Dios. Y Dios le ha dado ciertas cosas a la iglesia para que las administre, para extender su reino, no el reino de la iglesia, sino su reino, el reino de Dios. Entonces, dicho de esa manera, si una iglesia cierra, la pregunta es, ¿y qué le vamos a hacer al templo, a la propiedad o a todo eso? Bueno, hermanos, no porque una iglesia local cierre, eso significa que ese lugar dejó de ser del Señor, sigue siendo de Él. Y algo que podríamos hacer para extender su reino, o al menos honrar a Dios de alguna manera posible en una situación de este tipo, pues el hermano sugiere, vende la propiedad y da el dinero a otra iglesia que vaya comenzando y que ya que esos fondos le servirían bastante. Segunda sugerencia, dale el edificio a otra iglesia que no tenga. Que a lo mejor, ahora yo sé que nuevamente en nuestro contexto es diferente porque el hermano está pensando a lo mejor en ciudades en donde las iglesias, hay muchas iglesias en un territorio más pequeño porque hay más gente o algo así. Entonces, pero el hermano dice, si vas a cerrar y ya no van a, entonces dale el edificio a una iglesia que no tenga, dáselo y que ellos puedan usarlo, que se reúnan ahí. Número 3, si tu iglesia está en un vecindario de transición, es decir, está el vecindario, no sé si ustedes recuerdan ese punto en donde mencionamos que las iglesias dejan de ser relevantes para su vecindario porque el vecindario está cambiando, hay más jóvenes o esos problemas generacionales, raciales o de otro tipo. Entonces, el hermano lo que sugiere, si está pasando eso y la iglesia ya no es relevante a eso, entonces lo que la iglesia debe hacer es dar o entregar el liderazgo y la propiedad a quienes realmente residen en el vecindario. Y que puedan ellos retomar este asunto en la iglesia y puedan ellos replantar la iglesia o simplemente sembrar una iglesia nueva. Y finalmente, hermanos, ahora este es un asunto que este último sí es un asunto que en Estados Unidos es muy común y que aquí en México yo no he visto o no he sabido de un solo caso que hayan hecho algo así. El hermano lo que sugiere es que se unan con otra iglesia. Dicho de otra manera, en Estados Unidos hay una costumbre que ellos le llaman como, bueno, el término en inglés es merge, que significa fusionarse con otra iglesia, ese es el término. Es decir, hay una iglesia sana, hay una iglesia que está muriendo. Entonces, lo que hace la iglesia que está muriendo es, se integra a esta iglesia, pero se somete al liderazgo que tiene esta iglesia, a los planes que tiene esta iglesia, y esta iglesia básicamente deja de existir, pero se suma a esto. Entonces, todo lo que esta iglesia que está muriendo tiene, posee, o etcétera, incluyendo obviamente los miembros de esa iglesia, se unen a esta otra para formar una sola iglesia. Pero en realidad, esta iglesia deja de existir como tal, porque como esta iglesia está enferma, la iglesia sana se hace cargo de esa iglesia y entonces simplemente los involucra. Pero estos hermanos necesitan tener
sabiduría, ¿cómo decirlo? La humildad de someterse a este nuevo liderazgo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estos consejos, obviamente el hermano los da desde un contexto americano. Yo sé que mucho de esto para nosotros suena descabellado o que no aplica a nuestro contexto, pero vale la pena examinarlo con la finalidad de darnos cuenta si algo de esto podría aplicarse. Y finalmente, hermanos, está el compromiso de oración que dice así: Señor, si tu voluntad es que mi iglesia muera, por favor déjame saberlo y dame el valor y fuerza para dejarla ir para tu gloria. Amén. Hay un texto, hermanos, Mateo capítulo 16, versículo 18. Déjenme leerlo rápidamente. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos preguntas finales para reflexionar. ¿Cómo Mateo 16, 18 se relaciona con las iglesias moribundas? Es una buena pregunta. Y finalmente, ¿puedes pensar en alguna otra forma en que las iglesias puedan morir bien? Recuerda que estas son solamente 4 ideas que el hermano da sobre cómo una iglesia, si va a morir irremediablemente, pues por lo menos que la muerte pueda traer una bendición para el reino de Dios. Puedes pensar en alguna otra opción, a lo mejor en nuestro contexto latino o mexicano de manera muy particular. Y no sé, hermanos, si alguien tiene algún comentario, alguna respuesta a lo mejor a estas preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Abran su micrófono y déjenoslo saber. ¿Hay alguien, hermanos? Hermano Noé, te escucho muy lejos, mi hermano. ¿Sí se escucha ahora? Ahora sí. Ok. Que me pasó hace unos años. No te escuchamos, hermano. ¿Sí se escucha? No, hermano, se escucha mucha interferencia. Exacto, se escucha mucha interferencia, mi hermano. Entonces algo así con mi señal, yo creo. Sí, hermano, si quieres escríbelo, si es que no es algo muy largo, hermano, escríbelo y así lo podemos. Ok. Bueno, en lo que nuestro hermano Noé lo puede escribir. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna otra pregunta o comentario, sugerencia, algo que podamos hacer? ¿Qué otra idea se les ocurre, hermanos, para este último grupo de iglesias? ¿Hay alguien? Yo creo, hermano, que no es tan descabellada la idea de que algunas iglesias o algunos grupos pequeños que por ahí se empiezan a formar. Comúnmente el problema que a veces tenemos en nuestro contexto son iglesias divididas. Iglesias que se han dividido. O sea, eso lo tenemos muy marcado en nuestro campo. Entonces, hace tiempo pasó aquí. O sea, pues vamos a hablar aquí en la cuestión de lo que sucedió. Se hicieron como 3 divisiones. Entonces, llegaron dos de estos grupos a pensar en competir con la iglesia, ¿no? Con el grupo más grande que se había quedado, entre comillas, porque de hecho se habían quedado como 10 personas y se habían ido como 14 o 20 tal vez. Entonces, no es tan descabellada la idea de que poder tener acercamiento con estos grupos que están allí, que no están tal vez creciendo, que ya se quedaron allí estancados, con amor, con respeto, tener un acercamiento y que se una, ¿no? a la congregación. Nosotros lo hicimos y gracias a Dios ese grupito de hermanos pues se sujetó al trabajo de la iglesia y han estado creciendo. Ahora, varios de ellos son líderes en la iglesia, entonces no es tan descabellado. Dios les bendiga. Gracias, hermano Agustín.
¿Alguien más, hermanos? A ver, ahora sí, aquí está nuestro hermano Noé. Déjenme leerlo. Dice, hace algunos años nos estaban regalando una propiedad en una comunidad donde hubo una iglesia, pero los vecinos hablaban muy mal de los miembros. Es muy cierto, hermanos. También hay que tener cuidado con eso. Yo sospecho que el comentario de Noé, déjame saber, hermanos, si estoy interpretando correctamente tus palabras. A lo mejor podría ser que al estar en el mismo lugar donde estaba una iglesia de muy mal testimonio, a lo mejor iba a traer conflicto para la nueva iglesia, y creo que está poniendo aquí el hermano Noé que no lo aceptaron. Sospecho que esa fue la razón, ¿verdad, hermano Noé? Que dijiste, si nos quedamos en el mismo lugar, con el mismo edificio, y probablemente nos ganemos el mal testimonio también, ¿no? O heredemos el mal testimonio. Muy bien, hermano, gracias, de verdad. Yo creo que es un punto a considerar, hermano, gracias, de verdad. Y al final, si el Señor les indicó, hermano Noé, que no era su voluntad aceptar el edificio, hermano, que bueno, que no lo hicieron. Sí, muy bien, hermano, gracias, hermano, por tu comentario, muy, muy bueno. Ok, mis hermanos, hay una pregunta, hermanos, que ya estamos terminando, que quiero compartir con ustedes. Le voy a pedir, estás ahí, Peri, sí, ¿verdad, hijo? Manda una vez más el archivo, Peri, por favor, en el chat, porque probablemente los que se conectaron después de que lo mandaste no lo han recibido. Entonces, vuélvelo a mandar, hijo, por favor. Va a Sí, te lo mandarles... mando. Gracias, ¿Los Peri. dos también? Sí, hijo, las diapositivas y el documento escrito. Ok. Les vamos a dejar en el chat, hermanos, las diapositivas y el escrito completo, hermanos, de este material para que lo puedan descargar. Entonces, en teoría, ahorita que los mande nuestro hermano Peter, lo van a poder descargar ahí en su computadora, hermanos, para que lo puedan checar. Entonces, pero mientras tanto, hermanos, me gustaría, si alguien quisiera dar algún comentario final antes de orar. Yo puse ahí en conclusión, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado Dios a través de este estudio? Dicho de otra manera, ¿hay algo, hermano, que de lo que hemos compartido hasta este punto ha servido? Me gustaría escucharlo, hermano, hermana. Entonces, pues ahora sí, hermanos, dejo el tiempo. Si alguien quiere dar algún comentario de conclusión para esto. Hermano Eric. Sí, hermano, estaba recordando que también ese efecto de que otras iglesias resguardan a miembros de iglesias que se cerraron, o como el título se está manejando, iglesias muertas. Eso ha pasado. De hecho, cuando se separan o se dispersan, las mismas familias, las que sí tienen esa preocupación, esa necesidad de congregarse, van y buscan y terminan siendo resguardadas. De cierta manera, a lo mejor no una iglesia acapara toda la iglesia, pero sí varias iglesias reciben las familias que se separan, pues. Al final de cuentas, pues eso sí se ha hecho. En cualquier contexto, en cualquier cultura, creo que se ha hecho de esa manera. Otra de las cosas que puedo aprender o observar y recordar que prácticamente las razones por las cuales las iglesias mueren, todo es en sentido de egoísmo, en un sentido de mirar hacia nosotros y no mirar hacia lo que Dios nos está enseñando. Y recuerdo las palabras de un predicador que se llama Stugey, muchos lo conocen, y él dice que uno de los temas menos predicados o menos tratados en las iglesias es nuestra unión con Cristo, literalmente la profundidad de ello. ¿Por qué? Porque al momento de estar nosotros claros con nuestra unión con Cristo, sabemos que ya no se trata de nosotros, sino se trata de nuestra cabeza, de nuestro Señor. Y otro pastor dice que muchos le dicen a Cristo como Salvador, o de esos muchos, unos pocos le dicen Señor, y de esos pocos, un grupo más pequeño, muy poco le dicen nuestra vida, ¿no? Entonces, conceptos así, hermanos, son los que creo que también hacen falta hacer énfasis como nosotros como pastores, y creo que eso traería mucha bendición a nuestras vidas. Nada más como comentario y buenas y conclusión. Gracias, hermano Eric. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Quiere dar algún comentario? Hermano Elías, creo que quieres decir algo, ¿verdad, mi hermano? Adelante. Ya me has bloqueado 2 veces.
Perdón, hermano, no lo hicimos adrede. Hola, gracias. Buenos días. Hermano, viste que en base al comentario, no de esta, la anterior de la mención de las iglesias divididas, yo creo que ha sido un concepto que muchas veces se ha manejado en las iglesias, aún en cuestiones denominacionales se ha dado, ¿verdad? Pero a la luz de lo que escuchamos del planteamiento del hermano, creo que un concepto que pudiéramos también adoptar sería, en el sentido nuestro, más que la cultura americana, es el concepto de iglesias unidas. Porque se habla muchas veces, la historia está plagada de iglesias divididas, ¿verdad? Pero este como que este nuevo concepto, quizás sería un poquito estudiarlo más, en este caso de pensar en iglesias unidas. En el caso de él es que la saludable toma la enferma o la moribunda, ¿verdad? Pero a veces somos conscientes que muchas de las iglesias están igual en la misma condición a veces, y como que sería mejor ver el concepto de unirse en el aspecto de fortalecerse, de ayudarse, ¿sí? Pero pues sí teníamos que ver porque pues muy pocos casos en el Nuevo Testamento se nos ha dado, ¿verdad?, que realmente iglesias se lograron unir, porque pareciera ser que cada iglesia tiene su idiosincrasia, como aun cuando Juan escribe las iglesias de Asia Menor, indistintamente cada una tenía su singularidad, tenía sus aciertos y desaciertos. Y aunque pudiéramos hablar del concepto, pues teníamos que balancearlos y partiendo de lo que el Nuevo Testamento nos marca, y aun cuando Pablo y Juan hablan de la iglesia, cada iglesia en realidad, por más que quisiéramos, ¿verdad?, era muy propia, muy original en cuanto a su forma de ser y actuar. Entonces, como, aunque quisiera hablar del término unidad, ¿verdad?, al final creo que el mismo comentario, ¿verdad?, como que no da muchas pautas como para hablar de iglesias unidas. ¿Cómo ves allí? Sí, hermano, de hecho ese es el punto, lo que estás diciendo, ese es el punto que el hermano maneja, el de estar unidos, pues, porque algo que, o lo que el hermano sugiere obviamente en el libro el hermano lo explica con mayor profundidad este aspecto, pero cuando habla de que la iglesia enferma se fusiona a la sana, es que la sana va a inyectar esa sanidad a esa iglesia, de tal manera que esta iglesia va a poder sanar. Ahora, no en un sentido de que va a sanar para poder seguir siendo una iglesia separada, sino que van a ser una sola iglesia. Ahora, nuevamente, suena como dices, ¿no? Extraño, porque al final de cuentas no es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? No es parte de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero de verdad, hermanos, yo creo que, mira, algo que yo he notado, hermanos, es que hay muchas iglesias que están luchando por sobrevivir, hermano. Son 3, 4 personas en la iglesia nada más, y son la pura familia porque decidieron salirse de una iglesia más grande, como decía el hermano Agustín, se dividieron, y están luchando, hermanos, están luchando para sobrevivir, pero eso es lo que están haciendo, sobreviviendo nada más. En lugar de estar haciendo un impacto para el reino por orgullo o por la razón que tú quieras, pues están haciendo mucho y no están haciendo nada. Entonces yo creo que sí, esas iglesias deben, y a lo mejor tomar en cuenta lo que el hermano Agustín decía, con amor, con respeto, acercarse, tener un acercamiento con esas iglesias, con el liderazgo de esas iglesias, y hablar con ellos y decirle, hermano, a lo mejor esto podríamos hacerlo, y tener un mayor impacto en el reino al estar unidos que estar cada quien jalando para su propio lado. Pero sí, hermano, es muy cierto lo que dices. Gracias, hermano. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, si no hay nadie más, hermanos, bueno, nuestro hermano Noé, tiene problemas con su micrófono, así que, hermano, me voy a permitir orar. Si alguien tiene alguna petición especial, hermanos, que quieran que oremos, y déjenme orar de una vez por esas peticiones. Aquí las voy a anotar y voy a orar. ¿Alguien, hermanos? Si tiene alguna petición, anótemela ahí en el chat o dígala.
como ustedes quieran, hermanos. Y déjenme hacer una oración. ¿Alguien tiene alguna petición? Muy bien. Bueno, si no hay nadie con petición, alguna petición, hermanos, voy a orar. De todas maneras, tengo el chat aquí abierto. Si alguien quiere escribir algo mientras estoy orando, aquí lo voy a ver y ya oro también. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te doy las gracias una vez más por este tiempo que tú nos has dado juntos. Señor, gracias por estas reuniones que podemos tener, Padre, y oramos en el nombre de Jesús pidiéndote que tu gloria, Señor, se manifieste en nuestras vidas, que tu poder, Señor, también se manifieste y que todo sea para ti, Señor, que todo lo que hagamos pueda traer gloria a tu nombre, Señor, santidad a tu pueblo, Señor, y salvación a los gentiles, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos pastores que el día de hoy estuvieron conectados. Gracias, Señor, por sus vidas, por el tiempo que dedican a esto. Señor, sabemos que tenemos responsabilidades y al final dedicar tiempo a esto, Señor, es importante. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendice sus ministerios, bendice sus familias, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, en la iglesia en la que tú nos has puesto para pastorear, Señor, lo podamos hacer con denuedo, Señor, con todo el corazón, Señor. Oro, Señor, por la petición que mi hermano tiene, Señor, mi hermano Uriel en Puerto Vallarta, Señor, por el ministerio de la Iglesia Cristiana Bautista y Esperanza, Señor, para que el Señor para que tú, Señor, sigas guiando a nuestro hermano en este reto, Señor, que tú le has puesto, Señor. Bendícele. Señor, te pido que tú le bendigas, que tú lo dirijas, Señor, que todos los planes que tengan como iglesia puedan ser planes divinos, Señor, planes tuyos, y que en obediencia, Señor, sigan haciendo tu voluntad. Padre, gracias te doy en esta hora y bendigo tu nombre, Señor. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Y, Señor, amado, gracias de verdad. Gracias por la oportunidad que me das de compartir esto. Y oro, mi Dios, en el nombre de Jesús para que tú nos sigas dando tiempos como este. Gracias, Dios, y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, mis hermanos, entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, espérenme.